¿Quieres hacer ATV Man con pocos materiales? Aquí te muestro cómo se hace. ¡Vamos! Para esta manualidad precisaremos una botellita mini, 20 tapas y 4 tapas negras. Precisaremos tela de color negro, 2 cuellos de sacada de la misma botella, también unos trozos de alambre y 2 palitos así como estos son de madera. Precisaremos esta imagen, tiene que entrar en 12,5 por 10,5, es muy fácil de hacer, y también lámina negra para revestirlo. Con una tijera cortaremos la botella por el centro. Con un cuchillo y mucho cuidado cortaremos los cuellos, así de esta manera. Precisaremos 2. Con un destornillador perforaremos donde pasará el alambre para hacer los brazos y las piernas. Con una pistola de silicona pegaremos los 2 cuellos. Con un destornillador perforaremos las tapas por el centro. Hacemos lo mismo con todas. Una vez que tengamos todas perforadas, así nos tiene que quedar. Doblaremos el alambre, así de esta manera las cruzaremos por los huequitos. Y de esta manera podemos hacer la primera pierna. Iremos colocando las tapas en este orden. En el final le trabaremos y haremos la otra pierna de la misma manera. Y así nos tiene que quedar. Pasaremos el alambre para hacer el primer brazo, así de esta manera. Cruzaremos las tapas en este orden. En el final le trabaremos. Haremos el otro brazo de la misma manera. Y así nos tiene que quedar. Y este es el trozo de tela que tengo. De un lado es vaquera, creo que voy a usar esa parte. De esta manera y le iré colocando. Y por aquí le haré un corte para dividir las piernas. Necesitaremos una pistola de silicona, iremos pegando todo lo que es el material, iremos cerrando para que nos quede la forma del pantalón. He elegido la espalda para hacerlo.
Como ven, va tomando forma. Acá le voy a hacer un dobladillo porque se tiene que ver la tapa negra que vendría a ser el zapato. Por aquí le colocaré un trozo de alambre. Esto sujetará la cabeza. Acá tengo el otro trozo de tela. Le he hecho una división. Es para que cruce el alambre, ya que es un saco. Y a esto lo iré pegando por los costados. Y otros dos trozos irán a hacer las mangas. Esto es muy fácil de hacer, solo ir recubriendo toda la zona que se ve, menos las tapas negras, que vendría a ser el guante. Y de esta manera va tomando forma. Miren cómo va quedando. Bueno, esto lo saqué de una lata, es la hebillita, y lo voy a usar de cinturón. Esta imagen la pueden calcar o dibujar, es muy fácil de hacer. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la lámina negra. Y el cartón lo vamos a trabajar con una regla. Vamos a formar lo que es la pantalla. Es una pantalla de televisor, ¿no? Vamos a perforar la parte de abajo de la pantalla y por acá le vamos a trabar y pegar con silicona,
y vamos a ir cerrando todo. Y ahora vamos a ir cubriendo todo con la lámina negra. Y esta carita la voy a recortar y simplemente la voy a pegar en la otra parte. También le he hecho este logo, lo he dibujado. Es un reactor que va en el pecho, muy fácil de hacer también, hay muchas imágenes en internet. Y estos palitos los iré a pegar en la parte de atrás, en la parte de la espalda. Con un Gray Pen le he hecho este accesorio y se lo voy a colocar por aquí.